Amados hermanos, feliz día del Señor. Poder, una palabra que tiene un magnetismo especial. Lo ha tenido en realidad siempre para los hombres, a través de la historia. El poder se define, hermanos, como la capacidad para hacer algo, la capacidad para lograr cambios y, para resumirlo, capacidad para poder influir sobre otros. Desde el punto de vista bíblico, tenemos que agregar algo importante, y es que el hombre originalmente fue tentado con la adquisición de poder, y seréis como dioses. Queriendo ser más, en realidad terminó siendo menos. Y bíblicamente afirmamos, con el respaldo de la revelación escrita, que el hombre genérico es un ser tentado, es un ser caído y es un ser atraído por el poder, por el ejercicio del poder. Ahora, ¿cómo ejerce el hombre el poder? Puede hacerlo a nivel individual, muy particular, pero si quiere un mayor alcance, tiene que hacerlo a través de estructuras, de instituciones, de organizaciones, para poder lograr cambios, para poder influir sobre muchas personas, para poder hacer historia. Hermanos, estamos hablando simplemente de gobiernos. Estamos hablando de lo que la Escritura llama cantidad de veces poderes, poderes en plural, y bien llamado el plural, porque en nuestros días reconocemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder económico, poder judicial, poder militar, poder comunicacional, las formas de poder, inclusive en las llamadas, con una cierta humildad, organizaciones no gubernamentales, que también tienen su capacidad para influir, provocar cambios en diversos sentidos, y tienen, por lo tanto, poder. Así que poderes, estructuras, organizaciones, abriendo el abanico, nos lleva a pensar como discípulos de Jesucristo en que la Escritura plantea toda una teología del poder. Y uno de los aspectos que los sociólogos no aceptan, los politólogos por supuesto tampoco, la Escritura lo resalta de manera especial. Leo para ustedes carta del apóstol Juan cuando escribe: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Y repito, la afirmación es doble. Sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y aquí he de incluir en la introducción al maligno, porque también es una realidad negada por el hombre de nuestro tiempo. En el pasaje que nos servirá de base, cuando Jesús es tentado en el desierto de Judea, se le llama de tres formas. Se le llama diablo, se le llama Satanás y se le llama tentador, en griego peirazó. Es el acusador, el engañador, el opositor, el antagonista y el tentador. Así que, hermanos, en la Escritura
es una realidad que debe de tomarse en cuenta porque forma parte central del Evangelio. Existe el antirreino, existe el maligno y tiene capacidad, poder e influencia sobre el presente siglo malo, como lo llama el apóstol Pablo. No es, por lo tanto, como se nos quiere los concesionarios más amables reconocer que lo que hay es una energía negativa, una mala vibra, dicen algunos jóvenes, un je ne sais quoi impersonal, algo así como el lado oscuro de la fuerza en Star Wars, o un producto cultural que debemos de desechar mediante la educación y lo erradicaremos, o un fenómeno paranormal, pero en ningún momento se reconoce socialmente a día de hoy que Satanás sea una entidad, un ente con facultades personales, con poder para influenciar al presente siglo malo, que sea capaz de tener bajo control a todo el mundo. Y esto es enseñanza de la palabra de Dios, advertencia de la palabra de Dios, que esto es así. Ahora, según la Escritura, cantidad de pasajes descriptivos y normativos nos muestran cómo el diablo, Satanás, el tentador, el acusador, el maligno, trabaja a través de las estructuras de poder. Y hermanos, estas estructuras, sin embargo, para nosotros son necesarias. El hombre no hubiera podido emerger ni hacer historia si no fuera porque en la polis, en la ciudad, en los grupos, en las comunidades, en las naciones, en las provincias, en los pueblos, se ha organizado creando estructuras para evitar el caos y que haya cierto orden. El problema es que los hombres, maleados ya, devaluados ya, desde esas estructuras empiezan a reclamar lealtades absolutas. Los hombres, desde esas estructuras de poder que no son necesarias para poder subsistir, despiertan pasiones, dividen sociedades, las enfrentan unos con otros o contra otros, provocan conflictos, rompen relaciones. Hermanos, esas estructuras logran incluso esclavizar, de seguro mediatizar, pero en muchos casos esclavizar a hombres, a multitudes, a pueblos, a opinión pública. Así que, como introducción y justificando el título que hemos dado a nuestra predicación en esta mañana, la tentación política, quiero sentar un presupuesto eminentemente bíblico. Y es que, hermanos, existe un conflicto entre el reino de Dios y el antirreino del maligno. El Nuevo Testamento abunda en la expresión reino de Dios, reino de los cielos, o reino, y punto, con mayúsculas. Más de 200 veces aparece esta expresión, y algo llamativo es que en más de 100 de estas 200 veces está en labios de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Sí, hermanos, el evangelista Mateo, del cual tomaremos el texto para nuestra reflexión, nos escribe lo siguiente: desde entonces, desde el comienzo de su ministerio, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, cuando hablamos de reino, entendámonos, porque en griego es basileia y es lo mismo. Reino habla de rey, la monarquía de Dios, el reinado de Dios. Eso es una acotación política y punto. El reino de Dios, teocracia, el reino de Dios. Algunos judíos preferían utilizar la expresión reino de los cielos por no mencionar a Yahvé en abuso. Pero cuando hablamos de reino de Dios, estamos haciendo una afirmación de una forma de gobierno político, donde hay un rey y hay unos súbditos. No hay socios. Esto es una monarquía, una monocracia, teocracia, un gobierno absoluto, un Estado absoluto, un proyecto absolutista. Y pensar que el Nuevo Testamento lo llama el Evangelio del Reino. La buena noticia del reino. Ese es nuestro mensaje, según el Nuevo Testamento. Como discípulos de Jesucristo debemos de predicar el Evangelio de la monarquía de Dios, del reino de Dios, y esto tiene connotación política. Cuando reviso a varios comentaristas de ganado renombre, están todos de acuerdo en que la expresión basileia de Dios, reino de Dios, es utilizada en el Nuevo Testamento con intencionalidad, porque iba dirigida a judíos o a gentiles, y los judíos anhelaban el reino de David, que se establecería por siempre, política, y los romanos, los gentiles, estaban en pleno esplendor del imperio político romano. Y en medio de ese contexto cultural escriben evangelistas, apóstoles, el Nuevo Testamento, y con intencionalidad utilizan la expresión reino de Dios, reino de los cielos, reino. Estos proyectos, tanto el judaico como el gentil, tenían pretensiones milenaristas, sí, las tenían, como la mayoría de los proyectos políticos de los gobiernos con ideología, pretensiones milenaristas. Y en ese contexto, hermanos, nos acercamos al breve texto que analizaremos hoy. El evangelista Mateo nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Hermanos, este es uno de los escenarios más dramáticos que hay en toda la historia bíblica. En este escenario, en el desierto de Judea, estarán solo dos personajes: el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y Satanás, el tentador. A solas, en un duelo. Nosotros hoy hemos cantado Jesús es mi Rey soberano. Una de nuestras preferidas frases para alabar al Señor Jesús es llamarle Rey de Reyes, Señor de Señores. Cantaremos al terminar el sermón: loores dad a Cristo el Rey. Hemos cantado un coro: buscad primero el reino de Dios. Esto forma parte del Evangelio del Reino, y nuestra alabanza no hace más que expresar nuestra doctrina. Tenemos
un proyecto político centrado en la persona del Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Voy a leer para ustedes el texto base en Reina Valera 2020, Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11 solamente. Dice así la palabra. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Hermanos, este relato está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 lo tienen. Y evidentemente la lectura primaria tiene que ser una lectura de singularidad. Este es el momento en que a solas Satanás y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se encuentran en un duelo mesiánico en el desierto. Tiene que tener una lectura en correcta hermenéutica, en primer lugar, de unicidad. Esto aconteció realmente. Jesús estaba a solas, lo debe haber contado a los discípulos para que luego lo escribieran. Pero hermanos, este pasaje también tiene una aplicación eclesial. Algo debemos de aprender de este pasaje, puesto que somos discípulos del que fue tentado y de él debemos aprender. No caigamos, hermanos, en estos simplismos que hay por las redes sociales. Estas tentaciones en el desierto, de las cuales 3 son enumeradas, nada tienen que ver con la gula, con la ostentación o con la soberbia. Dejémonos de esas baratijas en las prédicas que abundan. Se entiende perfectamente cuando se lee en el texto original que Jesús no fue tentado al final de los 40 días. Jesús fue tentado durante 40 días. El mismo número 40 que usan los 3 evangelistas denota para la cultura judaica, la numerología judaica, denota 40 es tiempo, número de crisis. 40 es número que representa juicio, que representa un momento especialmente único, crítico, de donde mucho dependerá. Lo encontramos en otros momentos de la narrativa bíblica y aquí así es tomado. El Señor fue tentado durante esos 40 días y los evangelistas nos dicen cómo fue al final, los 3 últimos momentos de tentación. Y algo curiosísimo, hermanos, los 3 historiadores de la Escritura unen 2 eventos: el bautismo y la tentación. Inmediatamente después de Jesús ser bautizado para empezar su ministerio, pasa al desierto donde va a ser tentado por Satanás. Pareciera que esto es como un prólogo para los escritores. Hay quienes consideran que esto es casi un anticipo de lo que va a ser la vida de Jesús en esos 3 años, con el acecho de Satanás como antimesías, desde el antirreino que controla el maligno. Evidentemente, hermanos, no tengo tiempo para tratar las 3 tentaciones, pero las 3 tentaciones tienen una intención de derribar al Mesías. Son tentaciones mesiánicas. Y por ello la asociación entre bautismo y tentación en el desierto. Miren ustedes los 2 escenarios, el alto contraste
En el bautismo está presente el Espíritu Santo. En el desierto está presente Satanás. En el bautismo, la escena es en el río Jordán. En la tentación es en el desierto. En el bautismo hay una multitud de testigos. En la tentación hay soledad. En el bautismo, la voz de Dios se oye. En la tentación, la voz de Satanás se oye. En el bautismo, el cielo se abre y se ratifica que Jesús es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. En la tentación se interroga. Y 2 de las 3 tentaciones narradas comienzan con una interrogante que siembra duda. Si eres el Hijo de Dios, ¿es que eres el Hijo de Dios? Entonces, miren el contraste y la diferencia y al mismo tiempo cuán cerca están. Veamos la tercera tentación, que fue la que escogí para esta mañana, porque, hermanos, es imposible, leyendo el texto bíblico, minimizar su carácter político. Es imposible discutir el carácter político de la tentación de Satanás para el Hijo de Dios. Es imposible espiritualizarla. Hermanos, Satanás va a hablar aquí de poder, de dominio, de control, de alianzas. Se lo adelanto ya. Satanás va a plantear un plan B al Mesías. Leo. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿De qué reino se está hablando? Hermanos, se está hablando de reinos políticos. Está hablando de imperios. Está hablando de lo que había en el momento, en el mundo conocido. ¿Qué le mostró Satanás a Jesús de Nazaret en el desierto? El imperio romano, en su esplendor, reinaba Tiberio. El imperio egipcio, con su relativa paz, con la dinastía que siguió a los Ptolomeos. Los restos del imperio asirio, del imperio de Caldea, de la Mesopotamia, el imperio persa, lo que quedaba de Alejandro el Grande, del imperio greco-macedonio. Esto es lo que le mostró Satanás a Jesús. Le mostró imperios, reinos políticos, eminentemente políticos, reinos concretos, reinos reales, reinos históricos. Y yo me pregunto, ¿cuál será el atractivo de esta exhibición que hace Satanás? La versión que leo acá dice, le mostró todos, es un absoluto, todos, no hay excepción, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Algunas versiones dicen, y las riquezas de ellos. Y me llama la atención cuando en el griego se da a entender que lo que le mostró fue todos sus reinos. Satanás le mostró todos sus reinos. Sí, todos los reinos del mundo, porque Satanás controla los reinos del mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno.
Entonces le muestra, le exhibe todos los reinos sobre los cuales él tiene poder, control y dominio. Y sigo con la pregunta, ¿qué atractivo tendría esto para poder tentar a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías? Porque, hermanos, desde el punto de vista de virtudes, de bondades teologales, todos estos imperios son un desastre. Estos reinos no tienen nada de la bondad de Dios para que sean atractivos al Hijo de Dios. ¿En dónde está la seducción? ¿Cuál es la trampa del tentador? ¿Por qué la tentación política? Algo tiene que haber aquí que sea atractivo. Bueno, avancemos y lo veremos. El texto dice que él agregó, usó la palabra y le dijo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Hermanos, Satanás le está ofreciendo al Hijo de Dios, al Creador del mundo, le está ofreciendo todos los reinos temporales. Todos los reinos, imperios políticos que están plagados de maldad. Yo me pregunto en mi reflexión, si sucediera hoy la tentación de Satanás para Jesús, el Hijo de Dios, y le mostrara el planeta Tierra como está, con todos sus poderes, con todas sus glorias y miserias, con todos sus conflictos y sus guerras y sus plagas y su deterioro, ¿es que acaso era mejor hace 2000 años? No, allá estábamos hablando incluso de imperios, de lo más crueles en sus formas de ejercer el poder. Y sin embargo, aquí hay tentación. ¿En dónde, insisto, radica la seducción? Hay un refrán que tienen ustedes que dice, hijito, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. El diablo te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Pero cuando reviso, si quiero hacer una teología del poder sana desde el Nuevo Testamento, tengo que recordar que el propio Jesús de Nazaret llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Así lo llamó Jesús, finalizando el ministerio, finalizando sus 3 años, lo llamó príncipe de este mundo. Leo para ustedes Juan 14:30, la noche última de la cena pascual, allá en Jerusalén, Jesús con su grupo les dice a los suyos, ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Aclara, sobre mí no tiene poder. Ya Jesús lo ha derrotado en más de una oportunidad anterior y lo habrá de derrotar de manera final y culminante en la cruz del Calvario. En una aparente derrota viene la victoria final, porque esa cruz garantiza la resurrección en el tercer día posterior a esa tarde en que el sol se oscureció. Hermanos, la palabra príncipe, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, de forma descriptiva, pero doctrinal, nos hace pensar a nosotros que príncipe es el hijo de un rey, ¿cierto? Que todavía no es rey. Y entonces, si así la leemos y así la entendemos,
pensaríamos que Satanás es tan solo el hijo del rey. Es el príncipe. No, hermanos, la palabra en griego ahí es arcón, que quiere decir jefe, gobernante absoluto. Así que la lectura aquí es, cuando a Satanás se le identifica como el príncipe de este siglo, como el príncipe de las tinieblas, como el príncipe de este mundo, Satanás es el gobernante, jefe absoluto de este mundo. Ese es el poder. Y sin embargo, Jesús agrega, para que sus discípulos lo tengan claro, ningún poder tiene sobre mí. Pero sobre este mundo lo tiene. Es gobernante, es jefe, tiene poder, es arcón. Miren, el apóstol Pablo no vacila en llamarlo Dios de este siglo. Es el Dios de este siglo. No podemos ignorar su poder a través de las estructuras, organizaciones, instituciones que nos hemos creado y que son necesarias, hermanos, porque de lo contrario lo que habría es caos. Las necesitamos, pero desgraciadamente están bajo el control del maligno. Por la gracia de Dios, todavía a veces dispensan bondad, legislan correctamente, ejecutan en honestidad, pero en muchas otras oportunidades hacen todo lo contrario. ¿Qué le plantea Satanás? ¿Cuál es la seducción de la tentación? Todo esto te daré. Todo esto te daré y una sola condición, que postrado me adorares. Hermanos, no se estén imaginando como algunos predicadores nos están presentando a Jesús en el desierto con la posibilidad de arrodillarse en una estrella de 5 picos con unas cuantas velas rojas y hacer un culto satánico. Esa no es la tentación de Satanás. No está pidiendo un culto satánico en el desierto para conceder, no. Lo que está ofreciendo es, te daré todo esto, todos los reinos del mundo, sin cruz. Plan B. No habrá sacrificio, no habrá dolor, no habrá sangre, no habrá sufrimiento, no habrá desprecio, no habrá traición, no habrá calvario, no habrá clavos, no habrá bofetadas, no te escupirán al rostro, no agonizarás como en Getsemaní. Te ofrezco el plan B, te lo doy todo. Esa es la tentación, ahí está la tentación. Un acceso al poder a través de una alianza con el antirreino. Más claro no puede ser. Un acceso al mando, un acceso al reinado sin cruz. ¿Dónde quedarían las profecías que nos hablaban del siervo sufriente, del Ebed Yahvé? ¿Dónde quedaría entonces aquella preciosa imagen en la revelación del Apocalipsis? El jinete del caballo blanco, que de su boca sale la espada, que es la palabra de Dios que viene a triunfar. Pero hermanos, cuando lo leo en Apocalipsis 19, recuerdo su imagen. Dice que sus ropas estaban teñidas de sangre, porque el cordero inmolado, el cordero sacrificado, que iba a dar su sangre en rescate por muchos. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que ir a la cruz, tiene que enfrentar el sacrificio para poder llegar luego al triunfo. Y la tentación satánica es triunfo sin sacrificio. Poder, aunque sea terrenal y temporal, sin sacrificio, sin discipulado, para hablar a la iglesia. Es atrevido el tentador. Apenas hace unos días, Juan, a las orillas del Jordán, cuando vio venir a Jesús para ser bautizado, dice, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y define la misión del Mesías. Y define la naturaleza, el carácter de la personalidad del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Este es el Cordero de Dios. Y su misión es quitar el pecado del mundo. Así lo presentó Juan. Así que, hermanos, en la tentación está una destrucción total de la misión del Hijo de Dios. Ese plan B anula la expiación, anula la salvación por gracia, cumpliéndose la justicia en el que no cometió pecado, en la cruz del Calvario. Hermanos, insisto, Satanás está ofreciendo la basileia, el reinado terrenal, político, militar, económico, comunicacional, cultural, llámenlo como quieran. Está ofreciendo los reinos de este mundo, los reinados temporales, pasajeros. Eso ha estado en realidad siempre presente y estuvo presente varias veces alrededor de Jesús, no solo en el desierto de Judea. En una oportunidad, bien lejos, a las orillas del lago en Galilea, el Señor Jesús multiplicó panes y peces y alimentó multitud, miles. Y dice que poco después, las multitudes le buscaban para hacerle rey, sin cruz. Pero es que en otra oportunidad se acercó a él en privado la madre de 2 de sus apóstoles y le dijo: Señor, yo quiero que cuando establezcas tu reino, mis hijos estén el uno a la derecha y el otro a tu izquierda, ejerciendo poder. Aquí en el reino de David, aquí y ahora, la madre intercediendo por sus hijos, pero pensando en un reino aquí y ahora, en un reino terrenal. ¿Solo porque era madre tuvo esa debilidad? No, la tenían todos sus discípulos. En otra ocasión el Señor Jesús, caminando con ellos, se adelantó y en el grupo empezó la discusión. ¿Quién de ellos, cuando el reino se instalara, habría de ser el mayor? El primer ministro, pues. El que tuviera mayor poder en el reino. Eso era lo que conversaban. Y el Señor Jesús les dice: el que quiera ser el mayor de ustedes, empiece a servir, sirva desde ya, sea siervo de los otros. Solo en estas oportunidades, no. El Señor Jesús entra en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y cómo es recibido por la multitud de peregrinos que ahí estaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey del linaje davídico. Ahí está una vez más, hermanos, el que viene a instalar ahora, aquí y ya, el reino de David. El mesianismo político tentando al Señor en un momento profético, donde viene cumpliendo la profecía de cabalgar un pollino, un hijo de asna, y aún más. En el momento del juicio, el procurador romano pide una respuesta rápida, franca de Jesús y le dice: por fin, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Sí o no? Es que la causa de su crucifixión fue clavada en la cruz y la causal que se pone es una causal política. Jesús Nazareno, rey judío. Diríamos, bueno, confundidos Pilato, representando a los romanos, confundida la multitud que pedía su crucifixión. Ellos se desengañaron, ellos querían un Mesías para el momento. No, hermanos, todavía hay más. Confusión alrededor del reino de Dios.
momentos antes de que el Señor Jesús ascienda a los cielos, le pregunta a sus discípulos, en el monte de la ascensión, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo, ahora? Están pidiéndole que restituya el reinado de David ahora, aquí y ahora. Antes de que suba a los cielos, restitúyelo, ponlo ya. El reino terrenal, el reino político, la tentación política. Hermanos, he dicho que esto estuvo y estará presente, tentando a la iglesia de Jesucristo también. Hay iglesias, hermanos, atraídas y cautivadas por el poder político. Nunca pactemos con el antirreino. Es más, con Satanás no se dialoga, a Satanás se le reprende. Y se le reprende en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con la palabra santa. Y tenemos que reconocer cuándo y cómo el tentador se acerca a la iglesia con tentaciones políticas, inmediatistas, aquí y ahora, terrenales, que usualmente son fracasos, son engaños, pero que nos distraen, hermanos. La iglesia de Jesucristo no es una empresa restauracionista que va a instalar el reino de Dios. No, hermanos, afortunadamente no depende de nosotros el establecimiento definitivo del reino de Dios. Depende de Dios. La Escritura nos dice que cuando el Señor Jesús regrese, instalará su reino. Nosotros, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? 3 cosas, hermanos. Predicarlo. Es el Evangelio del Reino. Es nuestro único proyecto político trascendente. Él es. Prediquémoslo. Segundo, podemos vivirlo en los anticipos en miniatura, como iglesia, como comunidad de fe, como modelo societal. Seamos expresión del reino de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros. Aquí lo tenemos, en un anticipo, en miniatura. Y sobre todo, tercero, podemos pedirlo en oración, que tu reino venga. Forma parte del Padre Nuestro, que tu reino venga. Hermanos, lamento cuando en algunas iglesias, que no en la nuestra, gracias al Señor, en algunas iglesias parecen no digerir las palabras del Señor Jesús a la autoridad imperial. Jesús le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Tenemos que asimilarlo, hermanos. El reino de Dios no se circunscribe a nuestras coordenadas, no se limita a nuestras dimensiones, no comienza y termina aquí. Trasciende, es eterno, es holístico y depende de Él, no de nosotros. Me cito a mí mismo. La oferta de Satanás fue rechazada porque los reinos de este mundo yacen bajo su maligna influencia. Desconocen la soberanía de Cristo Jesús y son hostiles al reino de Dios. Por eso fue rechazada la oferta de Satanás. Citando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que se reunía en Colosas, una ciudad grande, y describiendo el camino a la cruz y su crucifixión en lo alto del Calvario, escribe a los hermanos lo siguiente: también, al ser clavado en la cruz,
despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Hermanos, en la cruz del Calvario se exaltaba, se veía en macro, en alto, teniendo de fondo el cielo. ¿Qué se veía? La maldad del Imperio Romano, la miopía y la maldad de los judíos, la maldad de los que habían crucificado al Señor de la gloria. Nos exhibió públicamente los poderes terrenales en su maldad, el maligno trabajando sobre ellos. Fue exhibido públicamente en una aparente derrota. La cruz parecía el finale, el triste fracaso del Mesías. No, los términos en que Pablo escribe a los colosenses aquí son eminentemente militares. Hablan de un desfile militar. Hay una versión que habla justamente de ese desfile glorioso hacia la cruz del Calvario, en el que es levantado el vencedor. Vencedor, hermanos, porque hubo cruz, hubo tumba vacía. Y solo fueron horas de distancia. Hubo victoria, la victoria había sido lograda. Satanás habría de morder el talón del Hijo, pero él le aplastaría la cabeza. Esa es una muy antigua lectura que tenemos en el libro de Génesis. Amados hermanos, la idea central que he querido dejar en esta mañana es la de que el único proyecto político de la Iglesia de Jesucristo es el establecimiento escatológico del reino de Dios. Y aclaro, el establecimiento escatológico del reino de Dios no depende de nosotros su ejecución. Nosotros solamente debemos predicarlo, vivirlo y pedirlo. Tenemos, por lo tanto, que relativizar todos los demás proyectos políticos que pasen a nuestro lado o se nos ofrezcan. Tenemos que relativizarlos, tenemos que ubicarlos en su correcto sitio. No podemos absolutizarlos, no podemos dejar que se enseñoreen de nosotros, de nuestras pasiones, de nuestro ser, de nuestro sueño, de nuestra inteligencia, de nuestro pensar, sentir y actuar. Son relativos, son secundarios, son terrenales, son pasajeros. Habrán de dejar de ser. Tenemos que reconocerlos como tales. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice: somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y Señor Jesucristo. Porque la instalación definitiva del reino de Dios aquí en la tierra viene con Él, cuando Él regrese. Por eso anhelamos, como ciudadanos que somos del reino de Dios, anhelamos su retorno a nosotros. Hermanos, como iglesia no tenemos garantía ninguna de éxitos inmediatos, instantáneos, terrenales. No tenemos garantía ninguna. En cambio, garantizado está que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos.